Bien. A partir de la semana que viene, vamos a cambiar la dirección de Zoom para entrar a las clases. Vamos a dar de baja vamos a entrar a partir de otra dirección un servicio que nos han dado a los docentes, y se les va a mandar el link, supongo que se levantará en la página, Paola. Sí, Mandy, se puede levantar en la página. Vamos a hacer eso. Ujú. Así liberamos esta dirección acá de la facultad y ocupamos el otro Zoom, Bueno. que anda muy bien. Bueno, hoy vamos a ver compuestos naturales oxigenados. La primera parte. En realidad este tema es muy amplio, muy amplio, y bueno, vamos a tomar una parte de lo que podríamos charlar sobre este tema. Bueno, nosotros seleccionamos algunos con más profundidad, otros con menos, pero bueno, esto es lo que le vamos a ofrecer dentro de la asignatura. Uno no puede expandirse tanto porque sería una materia muy grande, ¿no? Así que bueno, vamos a ver al menos en dos partes este compuesto, una en esta clase y otra en la clase que viene. Y este es el programa. Vamos a dar primero lo que es lípidos, que es una familia muy grande. Nosotros vamos a ver nada más que prácticamente un comentario de lo que es cada uno de ellos. Por ahí a lo mejor hacemos un poquito más de hincapié en grasas y aceites, y por ahí algo en terpenos. Eso vamos a ver hoy. Y la clase que viene vamos a ver hidratos de carbono, que también es un tema largo, y bueno, se le va a presentar un poco esquematizado y resumido, como para que pueda quedar algo respecto a este tema. Es un tema importante porque en la región no hay por ahí otros tipos de industrias, entonces la parte de alimentos suele ser de las que se les presenta con mayor frecuencia. Bueno, y vamos a apoyarnos en el cuestionario, donde la primera pregunta es: defina lípidos y clasifíquelos según la reacción de saponificación. Bueno, primero vamos a comenzar por la definición de lípido, bien clarito, y después recién vamos a pasar a la reacción de saponificación. Sí, Leonardo. Buen día, profe. Hola, buen día. Yo digo muy brevemente que los lípidos son sustancias que pueden extraerse de las células y tejidos por medio de disolventes orgánicos no polares. Así, cortito. Y puse la clasificación en complejos y sencillos, no sé si le parece. No la daba yo así, pero a ver cómo es tu clasificación. Dice, los lípidos complejos son aquellos que se hidrolizan con facilidad en constituyentes más sencillos. La mayoría de los lípidos complejos son ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga llamados ácidos grasos. Los grupos principales de los ésteres de los ácidos grasos son las ceras y los glicéridos. Y los lípidos sencillos son aquellos que no se hidrolizan con facilidad con un ácido o una base acuosa. Este término con frecuencia parece inapropiado debido a que muchos lípidos llamados sencillos son moléculas bastante complejas. Y bueno, dice que consideran tres grupos, que son los esteroides, las prostaglandinas y los terpenos. Ah, mira vos. Bueno, es un poco parecida a la clasificación que vemos nosotros, pero viste que dice defina lípido y luego dice clasifíquelo según la reacción de saponificación. Esa hidrólisis alcalina, por ahí que mencionaste vos, también la usamos nosotros y se denomina saponificación. Pero en principio, fíjense la definición de lípidos que dio el compañero, realmente es
muy general, y sin embargo esa es la definición de lípida, no nos queda otra. Y sí, se define aquellas moléculas que no son solubles en agua y que son solubles en solventes orgánicos, no polares. La verdad que sí, es muy amplia y así es esta familia. Quería agregar algo, no sé quién era que tenía la mano levantada y bajó. Hola, profe, yo tenía levantada la mano. Joana, sí, ¿querías agregar algo? Sí, pero creo que dijo, porque aparte de la definición que dio el compañero, yo le extendí un poquito más, que están ampliamente distribuidos en animales y vegetales, comprenden un grupo heterogéneo de sustancias similares por sus características de solubilidad, o sea, son poco y nada solubles en agua y solubles en solventes orgánicos, como dijo usted. Y esto se explica por la polaridad de sus moléculas. No forman estructuras poliméricas, por lo que tienen masas moleculares no tan elevadas, o sea, eso sería comparado con las otras macromoléculas. Bien, muy bien. Muy Y bien. bueno, eso. Rocío, ¿querías agregar algo? Gracias. Buen día, profe. Hola. Sobre la clasificación, Ajá. como es según la reacción de saponificación, tengo que se pueden clasificar en saponificables e insaponificables. Las saponificables contienen en sus moléculas ácidos grasos que son ácidos monocarboxílicos que pueden o no tener insaturaciones y están esterificados. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos grasos, se encuentran los acilglicéridos o grasas, las ceras, los fosfolípidos y los esfingolípidos, y son aquellos que dan las reacciones de saponificación. Muy bien. Y los insaponificables son derivados de hidrocarburos lineales o cíclicos insaturados que forman asociaciones moleculares diversas, no contienen ácidos grasos y por lo tanto no dan reacciones de saponificación. A este grupo van a pertenecer los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Muy bien, perfecto. Muy, muy bien. Entonces, justamente los lípidos ya los definimos 2 o 3 veces en lo que va de esta mañana, y podríamos agregar que tienen generalmente en mayor abundancia carbono, hidrógeno y oxígeno, de hecho que son moléculas orgánicas, y en menor cantidad fósforo, nitrógeno y azufre. Todas las demás características mencionaron sus compañeros, y es así. La reacción de saponificación es la que se ve en la imagen, que es uno de los criterios de clasificación, que no es más que la hidrólisis alcalina. Los que se hidrolizan y dan jabón, porque son las sales sódicas de ácidos grasos de cadena larga, los que se forman a partir de esta reacción de saponificación, se conocen entonces con el nombre de lípidos saponificables, y los que no la dan son los lípidos insaponificables. La reacción de saponificación, famosa reacción que a partir de la grasa o de los aceites, sobre todo de la grasa, se obtienen jabones. Entonces, fíjense qué clasificación más insólita, ¿no? Pero bueno, esa es como la familia es tan heterogénea de los lípidos, es difícil de tratar de buscarle algún tipo de clasificación de otra manera. Así que bueno, esta reacción es el lípido más una solución de hidróxido de sodio que nos va a dar una sal sódica, que es el jabón, más un alcohol, que podrá ser el glicerol, un alcohol de cadena larga, dependiendo de cuál sea el lípido. Y en general, los lípidos saponificables, que son las grasas, los aceites, fosfolípidos, como dijo la compañera, en los organismos vivos se sintetizan a partir de una ruta metabólica que va uniendo átomos de carbono de A2. Van uniendo de A2 átomos de carbono. Esa es la característica metabólica, digamos, no vamos a entrar en detalle, pero nada más que al menos sí saber de que
Por eso suele obtenerse ácidos grasos de cadena, estos ácidos de cadena larga tienen número par, por ejemplo 12, 14, 16, 18 átomos de carbono, que tiene que ver con su biosíntesis. Y los lípidos insaponificables, por el contrario, su cadena metabólica es a través de la unión de 5 átomos de carbono, y así se van construyendo. Como dijo la compañera, dentro de este grupo justamente están los que no son saponificables, y ahí vamos a tener entonces una serie de compuestos que nosotros vamos a ver algunos terpenos y esteroides. No vamos a entrar mucho en detalle porque, bueno, es más biológico que otra cosa. Y, bueno, me había pasado algo que, de respecto a la nomenclatura, ahí dice el punto 2, busque ejemplos de ácidos grasos libres, observe su estructura, su nombre. Generalmente son nombres comunes, triviales, no son nombres de BioPac, pero obviamente que siempre existe la posibilidad de dárselo, pero es muy frecuente utilizar nombres que no lo son. Bueno, ¿quién aporta algo para la respuesta a la pregunta número 2? Sí, Germán. Hola, profe. Hola, hola. Yo puse, dentro de los saturados, puse, por ejemplo, al ácido mirístico y al ácido palmítico, Ajá. que sería, si quiere le puedo mostrar si me pone como coanfitrión. ¿La fórmula? Bien. Ahí está. Bueno, este sería el mirístico, que sería el de 14 carbonos, que Ajá. se va a llamar ácido tetradecanoico, y el palmítico, que sería el de 16, el ácido hexadecanoico. Después, dentro de los insaturados, puse al oleico, que sería con una insaturación ya de 18 carbonos, y al laídico, que tiene también otra insaturación, pero entre uno y otro cambia, uno es cis y el otro es trans. Correcto, y tenés la nomenclatura de IUPAC, que sería ácido cis 9. Ácido cis 9 desenoico. Perfecto. Y la otra El otro cambia. trans. Muy bien. Así es. Así es, así es. Pero en esta familia de compuestos es muy común usar nombres comunes. Como dijo el compañero, teníamos mirístico, palmítico, son nombres que se usan con más frecuencia que el del ácido, el de IUPAC, ácido 9, etc. Y tiene sentido porque, bueno, nosotros conocemos los compuestos que estamos viendo ahora, pero en general, como se trata de compuestos cuya fuente, su origen es natural, siempre se iban descubriendo, encontrando nuevos compuestos, y por ahí no se conocía muy bien su estructura, entonces era por ahí más fácil recurrir a un nombre trivial. O bien, el compuesto suelen tener estructuras un poco engorrosas que cuando queremos ponerle en la nomenclatura de IUPAC resulta que es un mundo, entonces es preferible llamarlo el cineol que no tratar de darle un nombre según IUPAC. Entonces es muy común que vayamos a encontrar nombres que no son los de IUPAC, aplicándose a este tema, ¿no? Y bueno, y acá hay ejemplos, como dio el compañero, de ácidos grasos libres. La característica de los ácidos grasos es justamente que tienen más de, digamos, 12 átomos de carbono, 14, 16, 18, 20, 22, y pueden o no tener insaturaciones. Hay muchísimos ácidos grasos que pueden combinarse para formar las grasas y los aceites, y
la característica esta de, por ejemplo, no poseer dobles enlaces van a hacer que los ácidos grasos que no tienen insaturaciones, que estén presentes en las grasas, le van a ir dando la propiedad justamente de que sean sólidos a temperatura ambiente. A medida que vayan incorporándose insaturaciones, vamos a pasar a tener ya compuestos líquidos, porque su punto de fusión entonces va a ir disminuyendo como consecuencia de la presencia de los dobles enlaces. La pregunta 3 dice... Profe, ¿Sí? también ahí se le puede, con respecto a la nomenclatura, son a estos los que se les suele llamar como omega, a los que tienen los dobles enlaces. ¿Se lo suele llamar qué? Con la nomenclatura, omega tanto, por ejemplo, omega 3, omega 6. Sí, el omega, justamente que es la última letra, ¿no es cierto?, significa la punta, el final, nos está indicando si la posición del doble enlace. Cuando dicen omega 3 es porque el doble enlace se encuentra en el carbono, contando de la cola a 3 carbonos de la cola final del ácido graso. O omega 6 sería el que tiene el doble enlace contando los carbonos desde la cola, que en realidad no es un número 1, porque ustedes saben que cuando hay ácido se numera desde el número 1 se le da el ácido carboxílico. Sin embargo, en el mundo de los ácidos grasos, el omega 3 o el omega 6 quiere decir la posición del doble enlace respecto del último átomo de carbono. ¿Me expliqué? ¿No? Sí, profe. Sí, profe, se entendió eso. Vale. Profe, Gracias. ¿Sí? antes de seguir, dijo que tiene que ser de 12 carbono para arriba. ¿Eso es condición porque tiene que ser sólido, sí o sí? Porque Porque son los que están los presentes más en las grasas chicos y los van a ser. aceites. Porque, bueno, nada, además que se ha puesto como límite ese, digamos, ¿no? Cuando tienen cadena larga son ácidos grasos, si no son ácidos carboxílicos nada más. Y en general se toma de Claro. 12 átomos de carbono para arriba, que son los que están presentes justamente en las grasas y los aceites, como producto natural, digamos, presente en los seres vivos. ¿Mm? Y fíjense también la distinción, ¿no? Las grasas generalmente están presentes en los animales, mientras que los aceites, o sea, los más insaturados, están presentes en los vegetales. Ahora vamos a ver las distintas composiciones de grasas y aceites. ¿Cómo se forman los triacilgliceroles y triglicéridos? Pregunta 3, ¿puede ser esa o 4? 3. ¿Sí, Agostina? Buen día, profe. Buenos días. Yo tengo que los glicéridos son ésteres de ácidos grasos del triolglicerol y los glicéridos más comunes serían los triglicéridos o triacilgliceroles, en los que los 3 grupos OH del glicerol han sido esterificados por los ácidos grasos. Y también es común llamarlos triglicéridos grasos si son sólidos a temperatura ambiente y ácidos si son líquidos a temperatura ambiente. Bueno, también tengo que los ácidos grasos de los decime de vuelta eso último. que es común llamarlos triglicéridos grasos si son sólidos a temperatura ambiente y aceites si son líquidos a temperatura ambiente. Sí, vos sabés lo que entendí ácidos, no aceites. Por eso. Vale, creo sí, que eso tiene que ver con el punto de fusión, sí. por los dobles enlaces. Y tengo que en la clasificación, que esto no sé si está bien, que sería que en triglicéridos saturados, que esos serían los sólidos a temperatura ambiente, y los insaturados, que son los líquidos a temperatura ambiente, que vendrían a ser los aceites. Es una clasificación. Bien. ¿Alguien Y más? también tengo los ejemplos. Sí. A ver. Tengo la triestearina, que es una grasa saturada, y la trioleína, que tiene 3 dobles enlaces cis.
Bien. Bien, ¿querés mostrarlos? Sí, puedo mostrar la cámara porque tengo en mi apunte. Ajá, bueno. No sé si se va a ver, Sí se ve. porque no veo yo. Ah, claro. ¿Son todos saturados? Esta es Me parece. la triestearina, la que es saturada así. Ujú, Y acá bien. está, a ver, acá. Un poquito más abajo. A ver, no, bajate un Ahí. cuadro. Ahí está. Eso, Esa. tiene un doble enlace cada grupo carboxílico, ácido graso. Así que eso será un aceite. Sí, Bien. supongo por los dobles enlaces, no sé. Sí, sí, muy bien. Sí, sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos, lo que dijo la compañera, totalmente correcto. Acá hay algunos ejemplos nada más que en realidad lo que quisiera mostrarles de acá es cómo se abrevian, porque por ahí son medio largos los nombres. Entonces es común abreviarlos y si estamos dentro del tema de ácidos grasos, carbono 14, carbono 16, carbono 18, ya se sabe que estamos hablando del ácido graso que contiene esa cantidad de átomos de carbono. Y así tenemos los saturados, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico, que son los de 14, 16, 18 y 20 respectivamente. Y los insaturados, fíjense, por ejemplo, acá se tomó un ácido de 18 átomos de carbono, son todos, pero la diferencia está en que uno contiene 1, el otro 2 y el otro 3 dobles enlaces. Y así tenemos el oleico, el linoleico y el linolénico. Y para usar una abreviatura se usa carbono 18, 2 puntos, y si tiene un solo doble enlace se pone 1, si tiene 2 va 2, y si tiene 3 va 3. Puede tener 4 y puede tener 5 también, ¿eh? Y creo que hay algunos de 6 dobles enlaces. Por supuesto que la cadena es más larga, ¿no es cierto? Profe, Sí. y otra cosa es que los dobles enlaces van cada 3 carbonos. Ah, sí, no son conjugados. Eso es interesante, ¿eh? Sí, sí. Se ubican como dice el compañero. Generalmente cuando hay uno suele estar en carbono 9, es uno de los lugares más frecuentes. Y fíjense que el segundo va al lugar 12 y el tercero va al lugar 15. Sí, hay una sistemática que tiene que ver también con la biosíntesis de estos compuestos. Acá, bueno, sigue habiendo ejemplos. Palmítico como saturado, lo mismo que esteárico, en cambio el oleico que tiene un doble enlace. Y acá muestra un poco las fuentes naturales en las cuales se va a encontrar, ¿no? Manteca, grasa, son los lugares donde van a encontrar a los ácidos grasos saturados, mientras que en los aceites van a encontrar los que contienen dobles enlaces. Bueno, acá está un poco cómo sería la formación para explicar lo que es un triacilglicerol, una grasa o un aceite. Es un alcohol con 3 oxidrilo, como dijo la compañera, que contiene entonces 3 ácidos grasos esterificando este alcohol. Y así sale la grasa o el aceite, sería una reacción de esterificación. Mientras que si lo hidrolizamos vamos a tener la reacción contraria, que sería la liberación del alcohol y de los ácidos grasos. Bueno, acá sigue habiendo ejemplos con distintos modelos moleculares. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, para terminar un pequeño resumen de los triglicéridos. En esta imagen me gusta mucho porque está bien
sintetizada toda la información. Fíjense, los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces acá está la reacción de formación del éster, que son 3 en realidad. Y luego una clasificación de los triglicéridos en grasas y aceites. Y las características de cada una de ellas. Las grasas son de origen animal, los aceites son de origen vegetal. Las grasas contienen ácidos grasos saturados, los aceites contienen ácidos grasos insaturados. Y por supuesto, y consecuencia de esto, las grasas serán sólidos a temperatura ambiente, mientras que los aceites son líquidos a temperatura ambiente. Un lindo resumen sobre los triglicéridos. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué son las ceras? ¿Cómo es su estructura? Y de ejemplos. A ver, ¿qué son las ceras? ¿Cómo se diferencian en cuanto a su composición química de los triacilglicéridos? Hola. ¿Qué pasó con las ceras? Joana. Bueno. Hola. Las ceras son ésteres de ácidos grasos con alcoholes primarios de cadena larga. Muy bien. Desde el punto de vista químico son bastante inertes y su función principal es estructural, cubriendo y protegiendo diversas estructuras, contribuyendo al carácter hidrofóbico de los... están en los animales y las plantas, digamos. Y la estructura es así similar a la que usted mostró anteriormente, solamente que el alcohol es un alcohol de cadena larga. Y Bien. un ejemplo que tengo es el palmitato de milicilo, que en ese caso el alcohol tiene 30 carbonos, 30 átomos de carbono. ¿Y qué cera es esa? Bien. ¿Tiene un nombre? Es la cera de las abejas. Cera de las abejas. Muy bien. Muy bien. Aquí vemos algunos ejemplos nada más, que son fotos antes de pasar a este tema. Fuentes de aceites, ¿no? Aceite de coco, aceite de palma, aceite de oliva, de palta, de girasol, de maíz. Habrán visto todas estas fuentes de aceites, ¿no? Cuando van a comprar aceite. Hay aceites mezcla, pero también los hay 100% de una especie vegetal. Y la grasa del cerdo, como ejemplo de grasas. Bueno, acá hay un pequeño resumen de lo que dijo la compañera sobre las ceras. Las ceras entonces, como dijo ella, son ésteres de ácidos grasos con alcoholes de cadena muy largas. También son obviamente insolubles en agua y solubles en lípidos porque es un lípido, en solventes orgánicos no polares porque es un lípido. Pero ¿dónde se encuentra presente? En exoesqueletos de insectos o como cubiertas de frutos y hojas. Por ejemplo, las palmeras suelen tener un recubrimiento de ceras en sus hojas. Incluso la forma de obtenerlas es golpeando, sacudiendo las hojas de cera. Cuando se hace esto queda todo un colchón de un polvo que si uno lo toca es, bueno, tiene la sensación esta que tiene la cera, ¿no? Cuando nos enceran el auto, vieron que pasamos la mano y se siente esa sensación así, yo no diría aceitosa, pero sí medio grasosa. Bueno, esas son las ceras. También se encuentra recubriendo pelos, piel, plumas. Fíjense que las plumas de los pájaros, vieron que el agua cae y sobre esas plumas y la gota queda formadita y se desliza, se resbala por las plumas. Eso es porque tiene justamente una cubierta de cera. Y ahí hay varios ejemplos, como dijo la compañera. Ella dijo el miristato de cerilo, que es la cera de abeja, pero podemos hablar también de la cera espermaceti, que se utiliza en la fabricación de cosméticos, como el palmitato de cetilo.
es un ácido de 16 átomos de carbono con un alcohol de 16 átomos de carbono. Y la cera carnauba, el cerotato de miricilo, que tiene también un alcohol como de 30 átomos de carbono y un ácido de 26 átomos de carbono. Son entonces moléculas medio grandes, pero no tanto como un polímero, por ejemplo, ¿no? Son sólidos a temperatura ambiente, pero fíjense, por ejemplo, la cera de las velas, que generalmente suele ser cera de abeja o ese tipo de cosas, cuando uno prende la llama, con el calor de la llama se funde. ¿Sí? O sea, son sólidos, pero con su punto de fusión ahí nomás. Entonces estas son las ceras, todas estas son saponificables. ¿Eh? Profe, ¿por qué dice que son mezclas? ¿Cómo? Ahí en la anotación abajo en su Power dice que son mezclas. Porque puede haber mezclas, en lugar de que sea una sola, como cerotato de miricilo, suelen tener mezclas de ésteres de cadena larga, de alcoholes de cadena larga. ¿Mm? Así como, bueno, Ajá. en las grasas y aceite, me hiciste acordar, creo que no lo dije, pero en general vienen mezclados, ¿no? La molécula de triacilglicérido, ya sea de una grasa o de un aceite, no es el mismo ácido el que se une a los 3 oxidrilos, ni siquiera tenemos, por ejemplo, bueno, un R1, un R2 y un R3, y todas las moléculas son así. No, hay toda una combinación mezclada de composiciones de triacilglicéridos dentro del ácido, del aceite o de la grasa. ¿Me expliqué? ¿Fui Sí, clara creo en que lo que sí, dije? profe. ¿Eh? ¿Sí o no? Me parece que no. Yo creo que entendí. Ah, bien. Entonces, después cuando uno hidroliza y analiza cuáles son los aceites, perdón, los ácidos grasos que están presentes, resulta que obtenés una proporción elevada de a lo mejor 3 o 4, pero resulta que después tenés en menores cantidades un montón de ácidos grasos que forman parte de la grasa o de los aceites. ¿Mm? Bueno, ahí están las abejitas en su panal de cera de abeja. Bueno, la próxima pregunta dice, ¿qué son los fosfolípidos, glicolípidos y esfingolípidos? ¿Y cómo es su estructura? Estamos siempre hablando todavía de saponificables. A ver, ¿qué encontramos? Rocío. Bueno, profe, sí, ahí. En cuanto a los fosfolípidos, son un tipo de lípidos saponificables que componen las membranas celulares, compuestos por una molécula de alcohol, que es el glicerol, o puede ser una esfingosina, a la que se le unen, son fosfolípidos. Ah, sí, glicerol, puede ser el alcohol, puede ser el glicerol o la esfingosina, a la que se le unen 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. A su vez, el grupo fosfato se puede unir a otras moléculas que generalmente tienen nitrógeno, como colina, serina, etanolaminas, y muchas veces poseen cargas eléctricas. Todas las membranas plasmáticas activas de las células poseen una bicapa de fosfolípidos. Estas moléculas tienen una parte polar, que es la parte hidrófila, y otra no polar, que corresponde a la cadena carbonada, que es hidrófoba. Y esta característica se las llama anfipáticos a los compuestos que tienen estas características. Eso con respecto a los fosfolípidos.
Bien. Los glicerolípidos y esfingolípidos están dentro de una clasificación de lípidos complejos, donde, por ejemplo, los glicerolípidos a su vez se pueden clasificar en glicerofosfolípidos y gliceroglicolípidos. A diferencia de los, o sea, tienen además un azúcar, un hidrato de carbono, tienen que tener en su estructura. Muy bien. Sigue siendo el alcohol, por ejemplo, para los fosfolípidos. El glicerol, lo mismo que para los glicolípidos, pueden ser entonces el alcohol, el glicerol, y tener dos ácidos carboxílicos como los que vemos en la imagen, y el tercer oxidrilo ocupado por el fosfato, que como vos dijiste, puede a su vez estar unido a una serie de moléculas diferentes, que es el grupo R que se ve acá en la imagen. ¿Mm? Y acá se marca la cabeza polar a la que hacías referencia y la cola no polar. Este sería un ejemplo de fosfolípido. Y luego, bueno, es otro ejemplo más, la fosfatidilcolina. Fíjense que acá en este ejemplo se ve los dos ácidos carboxílicos y el tercer oxidrilo estaría unido a un fosfato que a su vez está unido a otra molécula orgánica que sería el R de la imagen anterior. ¿Mm? Así que da un lugar a una gama muy grande de compuestos. Los glicolípidos, a diferencia de los fosfolípidos, son los que tienen uno de los oxidrilos ocupados del glicerol con un hidrato de carbono, como dijo la compañera. Entonces, estas forman parte de moléculas de células, generalmente las neuronas. Ahí tenemos ejemplos de glicolípidos. ¿Y qué más habías dicho vos? De los esfingolípidos también hablaste. Y de los esfingolípidos la estructura es similar, lo que cambia es el alcohol, que es la esfingosina. Muy bien. La esfingosina, entonces, ¿había una anterior? Acá. La esfingosina es un alcohol, así como tenemos al glicerol formando parte de los acilglicéridos, acá en los esfingolípidos, la esfingosina, este alcohol que tiene dos oxidrilos, es la base de este grupo de compuestos. Y uno de los oxidrilos se va a unir a un ácido graso a través de una unión amida. Entonces, perdón, el grupo amino es el que se une a un ácido graso a través de una unión amida, y ahí tenemos al ácido graso que se unió. Y nos quedan libres estos dos oxidrilos para unirse ahora, acá, por ejemplo, a una molécula de hidrato de carbono, en este caso una galactosa, para darnos un glucoesfingolípido, o a un fosfato para darnos un fosfoesfingolípido. Son todas moléculas que están presentes en animales. Estos también entonces son lípidos saponificables porque cuando lo hago reaccionar con hidróxido de sodio, cuando hago la hidrólisis alcalina, voy a obtener el ácido graso que está acá, se va a hidrolizar y voy a obtener jabones. Por eso está dentro de esta familia también. Entonces tenemos glucoesfingolípido. ¿Por qué? Tengo a la molécula que es el alcohol, que es la esfingosina, la ceramida, que es la amida que se forma cuando el ácido graso se combina con el grupo amino del alcohol, que es la esfingosina, y luego tendremos o a un hidrato de carbono o a un fosfato unido a los oxidrilos. Bueno, también da lugar a una familia muy grande de compuestos con distintas funciones en el organismo. Bueno, estamos. Entonces esas son las estructuras para los fosfolípidos, los glicolípidos, los esfingolípidos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá?
porque pasamos a otra gran familia que ya no va de carbono 2, carbono 2, carbono 2, de a 2 carbonos, 12, 14, 16, 18, 20. Faltaba por ahí comentar respecto a los ácidos grasos de cadena más largas y con muchos dobles enlaces, que son bueno, lo que se conoce como que son más sanos para la ingesta. Por ejemplo, se pueden encontrar, como en las microalgas, ácidos grasos de 22 átomos de carbono con 5 dobles enlaces, o de 22,6 también los hay, o de 20,5, que son los aceites más buscados, más, se le da más valor, digamos, ¿no? Por eso es que por ahí se busca lo mismo que los omega 3 y los omega 6, que están presentes en aceites como por ejemplo los de microalgas. También los de oliva, por ejemplo, ¿no? Que tienen más cantidad de dobles enlaces. Bueno, ahora la gran familia de los terpenos. Los terpenos son... bueno, vamos a empezar por la preguntita. Ya me copé, me gustan mucho los terpenos. Ginette, la pregunta de terpenos. Sí, buen día, profe. Hola, ¿cómo te va? Tengo que los terpenos son una familia de compuestos diversos que tienen esqueletos formados por unidades de isopentilo. Se suelen aislar de los aceites esenciales de las plantas, aceites aromáticos que se obtienen de las plantas en forma concentrada, generalmente por destilación, por arrastre en corriente de vapor. Con frecuencia tienen aromas o gustos agradables y son muy utilizados como saborizantes, aromas y medicamentos. La clasificación se clasifican de acuerdo con el número de átomos de carbono en unidades de 10. Por ejemplo, a los de 10 átomos de carbono se le dice que son monoterpeno, que sería que tienen 2 unidades de isopentilo. A los de 20 átomos de carbono son diterpeno, esos tienen 4 unidades de isopreno, y así sucesivamente. Eso es lo que encontré. Muy bien, muy bien. Así que la clasificación está en base al número de unidades de isopreno, que ahora lo vemos, que están presentes, y sale una gran familia de compuestos, donde en realidad deberíamos tener un tema de cada uno de ellos, si quisiéramos, que de hecho hay libros, pero incluso si ustedes ven en los libros, hay alguna de la familia de los terpenos que se los estudia aparte, no como terpenos, sino por ejemplo, los carotenoides, son terpenos, pero bueno, son tan importantes que se los estudia dentro de la familia de los carotenoides directamente, estos colorantes naturales y qué sé yo, pero son terpenos. Entonces, vemos esta imagen donde nos muestra la unidad que se repite en este tipo de compuestos, que es lo que se conoce como isopreno. Y como dijo la compañera, tiene 5 átomos de carbono, 2 dobles enlaces, y como tiene esa distribución de iso, al extremo donde se encuentra el sustituyente se le llama cabeza, mientras que al otro se le llama cola. Y en general, salvo honrosas excepciones que las hay, la unión entre estas unidades de isopreno se produce de cabeza a cola. Una unidad se une por ejemplo, su cabeza con la cola de la otra molécula y así siguiendo. Hay algunas honrosas excepciones donde encontramos dos colas unidas, por ejemplo, pero son realmente contadas con los dedos de la mano. Bueno, ahí en la imagen se ve, por ejemplo, un Erlenmeyer con un aceite. Ese aceite, como dijo la compañera, es un aceite aromático que se extrajo generalmente por arrastre con vapor de agua de materiales vegetales. Acá en esta foto se puede ver un señor que está cargando un batch con material vegetal al que le va a aplicar luego una corriente de vapor para sacar el aceite esencial. Acá, por ejemplo, se ve la zanahoria justamente porque los carotenoides también son terpenos. Pero bueno, como dijo la compañera, la clasificación es en función del número de estas unidades que se repiten. Y obviamente a medida que esta cantidad de unidades sea más grande, lo que va a pasar es que vamos a dejar de tener líquido
y vamos a pasar a tener sólidos. Entonces, los terpenos de 10 átomos de carbono serían lo que se conoce como monoterpenos. Son aceites arrastrables con vapor de agua y tienen 10 átomos de carbono en su molécula. Los sesquiterpenos, que son los que tienen 3 unidades isoprénicas, carbono 15, también son aceites arrastrables con vapor de agua. Entonces, cuando nosotros colocamos material vegetal en un destilador de arrastre con vapor de agua, cuando saquemos el aceite, que se llama aceite esencial, lo que vamos a tener es una mezcla de mono y sesquiterpenos. Los otros no, porque a partir de carbono 20 ya no son arrastrables por vapor de agua. Entonces los aceites esenciales, que son los que se usan en perfumería, cosmetología, aromaterapia y todo esto, están constituidos por monoterpenos y sesquiterpenos. Incluso los sesquiterpenos ya son de un olor más amaderado, los monoterpenos son de un aroma floral, en cambio los sesquiterpenos, que son los que se encuentran principalmente en el aceite esencial de maderas, cuando uno destila los aserrines o chips de madera por arrastre con vapor de agua, se obtiene un aceite que es más, el aroma es amaderado, y bueno, su composición tiene más sesquiterpenos que monoterpenos, por ejemplo. Que son, esos aromas se utilizan mucho en el aceite, en los perfumes de hombres, por ejemplo. Bueno, y después los diterpenos, también están presentes en los vegetales, y el ejemplo típico de esto son las resinas de la trementina. Por ejemplo, en los pinos, si uno hace incisiones, sale como una goma, que cuando se arrastra con vapor de agua, este extracto que sale de los troncos de estos árboles, se los arrastra con vapor de agua y se obtiene dos cosas. Por un lado, se obtiene un aceite que se arrastró con vapor de agua, que está formado por principalmente monoterpenos y sesquiterpenos, más monoterpenos que sesquiterpenos, y queda, bueno, eso que se destila se llama trementina, comúnmente llamado guarrás. ¿Lo conocen? Sí, profe. Sí, profe, sí. ¿Para qué se usa? Para sacar la pintura, puede ser, cuando queda en la mano. Exactamente. Ese aceite de trementina o aguarrás, ese es el que sale por la destilación. Pero después queda en el balón de destilación una especie de, parecen piedras, digamos, que es una resina. Esa resina recibe el nombre de colofonia. Y ya ese está formado por moléculas que tienen 20 átomos de carbono. Entonces, ya no son tan volátiles. Vamos hasta acá. Esta resina yo la veía que la utilizaba mi papá cuando soldaba, por ejemplo, para limpiar el soldador. Me acuerdo que tenía siempre una piedrita de estas, que no era piedrita, parecía piedra, pero no era piedra. Y cuando soldaba con estaño, con el soldador, con estaño, hacía con el soldador así caliente, la ponía en esta piedrita y se limpiaba el soldador. Siempre me acuerdo, pues es un uso que, bueno, ahora no se suelda tanto en las casas, pero era común verlo. Y después, y acá a partir de aquí en adelante, como que ya son familias propiamente dichas y se les estudian por separado, no como terpenos, pero bueno, en realidad son terpenos porque su estructura está basada en esta estructura de 5 átomos de carbono que se van uniendo entre sí, y la estructura base es la del escualeno. El escualeno es la que da lugar a toda la familia de triterpenos, que son aquellos que tienen isoprenos unidos cabeza a cola en su estructura, y van a tener en total 6 unidades isoprénicas. Van a tener obviamente el escualeno en la base,
pero van a tener la posibilidad de tener 2, 3, etcétera, dobles enlaces, y ahí sale toda una gran familia de compuestos que son los triterpenos. Y ejemplos de esto es el escualeno que está en el aceite de hígado de especies de tiburón. Todavía son líquidos, pero ya muy viscosos, no muy muy viscosos. Clara, ¿vos tenés la mano levantada por algo? No, recién me doy cuenta. No, sí que ya quería agregar algo a lo que había hecho mi compañera también, y justo estaba por comentar lo que usted había mencionado hace un ratito. Con respecto a lo anterior, había puesto que también los terpenos podrían, además de tener una relación similar carbono-hidrógeno, podrían llegar a tener grupos funcionales diferentes, como los grupos aldehído, alcohol, cetona y ácido carboxílico. Muy Y bien. puse unos ejemplos como el geranial, mentol, alcanfor y el ácido abiético. Muy bien. Lo iba a decir a continuación, pero sí cabe ya decirlo, porque pareciera que son solamente moléculas formadas por carbono e hidrógeno cuando miramos esta imagen, pero es cierto, ¿no? Lo que dice Clara. Es más frecuente que tengan funciones oxigenadas del tipo alcohol, ésteres, aldehídos, gracias Clara, que son los que le dan estos aromas, ¿no? Diferentes. Fíjense los ejemplos que ella dio, como mentol, cineol, que tienen aromas muy, muy particulares, ¿no? Que seguramente al darles el nombre ya a ustedes les va a sonar. El cineol es el eucaliptol, el eugenol es es un alcohol y es el que se usa como desinfectante por los odontólogos. El olor a dentista es eugenol. Todos esos que son así volátiles con con este aroma, digamos, son los mono y sesquiterpenos. Bueno, los tetraterpenos son los carotenoides, 40 átomos de carbono. Y obviamente se los estudia por separado como los carotenoides, ¿no es cierto? Ni siquiera como tetraterpenos, sino como carotenoides. Y también existen politerpenos, que son unas gomas como el caucho y la gutapercha. También son polímeros del isopreno. Fíjense si tenemos una gran variedad de terpenos para estudiar. Bueno, y acá están los ejemplos que daba la compañera. Fíjense que son oxigenados. El timol, que está presente en las mandarinas, el citral, presente en el limón. El eugenol, que les decía recién, tiene una función fenólica y por eso otras propiedades antisépticas. Y una función éter, por ejemplo, tiene doble enlace. Entonces, estos compuestos son derivados de los que yo les mencioné hoy, que solo tenían carbono e hidrógeno. Fíjense que algunos son aromáticos porque partieron de un compuesto que no lo era y que cumplía con todas las reglas del isopreno y todo lo demás, pero que bueno, por algún tipo de reacciones que se producen en el metabolismo de las plantas, se llega a moléculas que tienen grupos aromáticos. Y la familia realmente es muy, muy grande, y acá estamos hablando solamente de terpenos de 10 átomos de carbono. Más ejemplos: nerol, geraniol, que están presentes, estos son olores florales, en las flores. La tagetenona está presente en ¿cómo se llama el nombre común? La planta es tarjetas minutas. Es una planta que es común que tomen té de las hojas como digestivo. Se me fue el nombre. ¿Alguna se acuerda el nombre de la tarjeta minuta? Las abuelas suelen tomar el té de esto. Chinchilla. La tagetenona y toda la familia de las tagetonas están presentes en el aceite de chinchilla. La chinchilla es una planta alta que tiene una flor amarilla, donde van mucho las abejas,
y que los productores la suelen tener sembrada en medio de sus cultivos, porque tiene repelentes naturales, o sea, la tagetenona y estos son repelentes naturales o pesticidas naturales. Entonces se las suele poner entre los cultivos. Bueno, y después terpineno, fíjense que esto terpineno se va yendo para el lado de los pinos, ¿no? Tienen ese tipo de olor, justamente. Limoneno está presente, por ejemplo, en el aceite de pomelo como en un 90%. No es muy común ver aceites esenciales que tengan una concentración muy elevada de uno o pocos componentes. El aceite de pomelo es un ejemplo de eso. Tiene aproximadamente 90% de limoneno. Bueno, además estos compuestos se habrán dado cuenta que son ópticamente activos, ¿no? Porque tienen carbonos asimétricos presentes en la molécula, así que vamos a tener, cuando los hay, vamos a tener además terpenos que sean algunos dextrógiros y otros levógiros, y esto hace la diferencia del aceite. Hay aceites esenciales que tienen tal o cual, por ejemplo, este tiene el limoneno, pero lo tiene solamente a los derivados, al más limoneno, otro que tienen solo al menos limoneno, y otro que lo tienen en mezcla racémica. Esto va a depender de la síntesis en cada planta. Bueno, acá hay otros ejemplos de diterpenos, como es la vitamina A, el retinol o vitamina A, es un diterpeno, tiene 20 átomos de carbono. Son diterpenos, y bueno, justamente fíjense que la vitamina A, que proviene del betacaroteno, que tiene 40, se escinde en 2, son todos terpenos, más allá de que después se los estudian por grupos separados. Bueno, el tema da para un montón de cosas, pero bueno, lo vamos a hacer así resumidito. En cuanto a los esteroides, ¿qué son los esteroides? Y algunos ejemplos. Sí, Paula. Buen día, profe. Buenos días. Yo encontré que los esteroides son moléculas policíclicas que son complicadas y se encuentran en todas las plantas y animales. Se pueden clasificar como lípidos sencillos, no saponificables, debido a que no presentan hidrólisis como lo hacen las grasas, los aceites, las ceras. Abarcan una amplia variedad de compuestos, por ejemplo, las hormonas, los emulsionantes, los componentes de las membranas en general. Y bueno, los esteroides son compuestos que tienen una estructura de base que es un sistema de 4 anillos del androstano tetracíclico. Ajá. Y después, como ejemplo, encontré la transdecalina, cis, pueden ser trans o cis. Después, androsterona, el colesterol, por ejemplo, el también. Colesterol. La testosterona. Y el estradiol también es uno de los más importantes. Muy bien. Ay, que se me fue la pantalla. ¿Ustedes están viendo todavía la presentación? Sí, profe, todavía veo. Profe, se ve. Ah, está. Bueno, a mí nomás mejor. Lo que iba a comentarles era lo del colesterol, siempre les comento porque me da mucha bronca que en los productos, en las góndolas figuran como aceite sin colesterol o cosas por el estilo, y en realidad ningún aceite tiene colesterol o ningún producto vegetal tiene colesterol porque está exclusivamente en los animales. El otro día vi un aceite, creo que era un aceite que decía sin colesterol como todos los productos provenientes vegetales. Me encantó. Me encantó que dijera eso porque por lo menos, si la gente lo quiere leer, lo va a leer.
Ya, pero por lo menos el que lo vende, zafa, porque puso eso. Pero es un abuso realmente que se le ponga eso y la gente contenta a comprar porque no tiene colesterol. Ninguno tiene colesterol, pero bueno, lo habrán visto, ¿no? No, profe, yo la verdad que no presté atención, no lo vi. Muy mal. ¿Quién habló? ¿Clara? Sí. Muy mal, Clara. Muy mal. Hay que leer la etiqueta de las cosas que compras. ¿Sabes? Aprendan a leer, porque nos toman el pelo. Y lo más triste, que acá viene la mayor razón de este disgusto, es que a veces hasta nos cobran más por poner una frase que es mentira. Eso es más grave todavía, porque el engaño ya va al bolsillo. O sea que hasta es demandable. ¿Está? ¿Van a mirar la etiqueta? A ver, si yo les pregunto cuántas 7-Up, pues, me traicionó el subconsciente. ¿Cuántas Sprite hay en la góndola? A ver, alguien que haya leído la botella de Sprite. ¿Nadie miró la botella de Sprite? ¿No toman Sprite? Tiene mucho contenido de azúcar, es uno de los primeros ingredientes que ponen. Todo lo contrario. La Sprite. Ahora no Todas las tienen gaseosas más. tienen mucho azúcar, profe. Me No, cuesta ahora viene horrores reducido conseguir mucho. Sprite con azúcar. Horrores. Traen muy Todas las pocos... gaseosas se redujeron ahora, profe. ¿A qué? El contenido de azúcares que traía. Exactamente. Sí, ¿Y también ustedes saben eso. por qué? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Por qué se redujeron? La verdad, ¿eh? ¿Por qué redujeron? A ver, piensen, van a ser ingenieros químicos. ¿Por qué se redujo la cantidad de Precio. azúcar? Sí, señor, por el precio, porque la salud le importa un pito. ¿Está? No se dejen engañar, no les bajan la cantidad de azúcar porque es más sano. Les bajan la cantidad de azúcares porque es más barato. ¿Cuáles fueron las primeras gaseosas que tuvieron edulcorantes en lugar de azúcar? Aunque no lo hayan visto, sentido común. Las más baratas. Y después las grandes empresas vieron el negocio y dijeron, tenemos gente a la que le vendemos que es estúpida, o sea, todos. Y entonces empezó a sacar el azúcar y poner edulcorante. ¿Y qué es lo peor de todo? ¿Se abarató el costo? El costo de producción sí, profe, pero no, Muy bien, Joana, el costo de producción se abarató. ¿Y el costo de la góndola? Puede llegar a aumentar porque hay algún cambio que te pueden decir que es favorable para vos y Exactamente, y vos te vas a comprar. Profe, yo no sé si esto se aplicó al final, pero creo que estaban intentando hacer una ley para poner impuestos a las bebidas con azúcar añadida. Y pensé que era por eso que le sacaban el azúcar. No, no. Puede ser que se vaya evolucionando hacia eso, pero el origen no es ese. ¿Me entendés? El origen no es ese. Y hoy conseguir Sprite con azúcar solamente, sin agregado, es terrible, porque en general son muy pocos los que lo traen, y con algún tipo de presentación única. Si ustedes se fijan, la mayoría tienen, o totalmente, que es la cero, la light y qué sé yo, o dice reducido en azúcares, y tienen un 40, un 50%. A ver, yo tengo un problema psiquiátrico, digamos, ¿no? Que encima lo transmití a mi familia. No me gusta que me impongan las cosas. O sea, si yo quiero ir a tomar con edulcorante, sí, pero no que me obliguen a hacer cosas que no las elijo, ¿no? Entonces, yo miro mucho las etiquetas y deberían hacerlo también, porque de paso ahí van a mirar la fecha de vencimiento. Más allá que después yo tome la decisión, si bueno, pasó un día, no pasa nada, y yo tomo la decisión de comprarlo igual o de consumirlo igual, que seguramente va a estar bien, pero yo tomo la decisión. ¿Mm?
Es muy importante que miren las etiquetas. Además que van a aprender mucho mirando las etiquetas. Cuando veamos la clase que viene, hidratos de carbono, yo les voy a preguntar qué significa esa sigla que aparece en las mermeladas. Vayan mirando ya una que empieza con J. El GM. El jarabe de maíz alta fructuosa. Muy bien, claro. Algunas cosas sí leo, otras cosas no leo las etiquetas. Muy bien. Los productos que me interesan nomás. Bueno, y lo otro que ya les habré comentado, porque, no, a ustedes capaz que no, no me acuerdo. Bueno, ¿y la mayonesa? La mayoliva, sí, ya comentó, profe. Bueno, porque esa me tiene mal. Me tiene mal porque me toca cocina. Me cobran un fangote de plata para pagar almidón y eso me da mucha bronca. Mucha bronca. Bueno, ya me fui de tema, no sé en qué estaba. En el colesterol estábamos. Bien. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Ahí está el colesterol. Este es el colesterol. Y la estructura que hacía el comentario la compañera es esta. Ven que son 3 anillos de 6 y un anillo de 5. Esa es la estructura base de los esteroides. El colesterol en particular es el que tiene un oxidrilo en esta posición y esta cadena hidrocarbonada en el anillo de 5. Ese es el colesterol. Y fíjense, la testosterona, que es una hormona, tiene el mismo esqueleto base. Bueno, y así salen un montón de moléculas, los esteroides en general, que tienen esta estructura base. Que obviamente, si ustedes se ponen a romper, porque ustedes me pueden decir dónde está el isopreno, fíjense que acá hay un sustituyente. Entonces acá hay una cabeza. Y si nos tomamos el trabajo de ver, bueno, empecemos de acá que es más fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Rompo acá. Esa es una unidad de isopreno. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Parece que sí, no. profe, se ve. Sí. Bueno, esta era una cola. Acá voy a buscar la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. Acá corto. Y tengo la segunda unidad. Y así puedo seguir. Esto sería una cabeza. ¿Se dan cuenta? Y entonces puedo seguir rompiendo y contando las unidades isoprénicas. Algunas variaciones va a haber, porque por ahí hubo una pérdida de un sustituyente o algo así, pero en general van a ir viendo que la cabeza va seguido de la cola, y la cola se encuentra con otra cabeza. Lo mismo sucede con el caucho, la gutapercha, que tienen un montón de átomos de carbono o de unidades isoprénicas unidas entre sí. Bueno, nada, esto es un pequeño resumen de la gran familia del isopreno. Fíjense ejemplos de monoterpenos, el alfa-pineno con olor a pinos, sesquiterpenos, el humoleno, polímeros como las gomas. Acá fíjense, una coenzima que tiene unidades isoprénicas, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Esto también es un terpeno. El colesterol, los esteroides. Diterpenos, mire la complejidad de esto. Y el beta-caroteno, representante de los carotenoides. Bueno, lo que es esteroides, diterpenos, carotenoides, son todas familias que también los polímeros que se estudian directamente como un tema aparte. Muy bien. Bueno, ¿algo más para comentar de este tema? Es apasionante, son todos productos naturales, la verdad que es hermoso este tema. Pero bueno, no se puede uno extender tanto.
sobre todo el tema de aceites esenciales, que nosotros lo trabajamos en el centro de investigación, trabajando con aceites esenciales en general de la región. Es muy apasionante porque tiene muchas aplicaciones. Sería bueno mover esto en la región, ¿no? Esta región tiene mucho potencial. No ha sido explotado como debería. Así como se pusieron a hacer mucha cerveza, y hoy hay un montón de cerveceros, tendría también que haber gente trabajando en las aromáticas de la región, que son muchas. Muchas, muchas. Bueno, ¿algún comentario? Profe, Sí. yo quiero saber qué pasó con la mayonesa. ¿Qué he dicho? ¿Vieron que hay gente a la que le interesa? Yo también, profe, porque yo no escuché cuál es la historia de la mayonesa. Mira, el tema es así. Cuando ustedes eran chiquititos o no habían nacido todavía, nosotros comíamos mayonesa. ¿Sabe lo que es la mayonesa, no es cierto? Sí, profe. Bueno, a veces las mamás todavía preparan mayonesa en la casa. Bueno, y entonces íbamos a comprar mayonesa a la góndola y comprábamos mayonesa. Un día a un señor, que la verdad que hay que aplaudirlo, se le ocurrió rebajar la mayonesa. No, primero salió la light, que tenía un cierto porcentaje de almidón. Entonces la gente iba y compraba la mayonesa light. Y no la estafaban, porque decía, contiene tanto por ciento o tantos gramos, miligramos, qué sé yo, de almidón. Hasta ahí está todo bien. Hasta ahí está todo bien. Ahora, al poco tiempo, como se dieron cuenta que eso era un renegocio, porque la vendían más cara que la mayonesa común, y le metían almidón como sustituto de la mezcla de mayonesa, entonces agarraron y sacaron un producto que no se llamaba light, y que le ponían abajo, en chiquitito, fíjate, el sachet de mayonesa dice, bajo en poder lipídico. ¿Está? Y no es la light, es la común. Y dice bajo en poder lipídico, porque hasta en eso le bajaron la cantidad de mayonesa y le pusieron almidón. Lo mismo pasa con la mostaza light lo que tiene es almidón. Si ustedes se fijan, cuanto más light figura, más almidón le ponen. El porcentaje es así. Da para sentarse en el supermercado y estudiar las etiquetas de 10. Entonces, las marcas empezaron de a una, cada vez más en la góndola, vos leías el parrafito que decía, bajo en poder lipídico. Ahora bien, el precio seguía siendo el mismo. Entonces, la pobre infeliz de la Mayoliva, que era la mayonesa que yo seguía comprando, seguía vendiendo mayonesa. Y las demás le agregaban cada vez más almidón. ¿Sí? Así que yo me iba y peleaba por comprarme la caja entera de Mayoliva, porque era la única mayonesa en la góndola, que no tenía el cartelito que decía bajo en poder lipídico. Y un día, casi muero en el supermercado, agarro mi sachet de Mayoliva, ¿y qué creen que decía? Bajo en poder lipídico. No le quedó otra porque no se podía mantener en el mercado. Porque el precio era el mismo que los otros que le ponían bajo en poder lipídico, porque era una frase chiquitita. ¿Alguno la vio la frase que le estoy diciendo o no? No, profe, yo la verdad que no vi, pero sí noté cómo cambió el sabor de la Mayoliva, porque antes, cuando yo también esa era mi favorita, se le sentía el sabor al aceite de olivo, y ahora es como una mayonesa cualquiera. Claro, la diferencia era esa. Duró mucho, ¿eh? Yo te digo, 2 o 3 años yo seguí comprando Mayoliva porque era la única mayonesa, la otra no sé cómo. Encima habría que cambiarle el nombre. O sea, eso también está, los que nos defienden deberían exigirle que no se llame mayonesa. Vendan el producto que quieran, con el precio que la gente les quiera pagar, pero no le llamen mayonesa. ¿Me explico? Bueno, encima bajo en poder lipídico en el momento que la estás ingiriendo y poniendo en la boca. Porque después yo no sé el almidón en qué se va a convertir. ¿Ustedes saben en qué se convierte el almidón en su organismo?
En grasas. Sí, señora. Con lo cual, le están mintiendo. Peor todavía. Comen almidón, pero luego lípido. Entonces yo la verdad que no me puse a hacer el cálculo, pero es una de las cosas que tengo pendiente cuando me jubile. Voy a hacer el cálculo de si realmente da menor o da mayor o qué da con el agregado, el porcentaje de almidón que le agrega. Con lo cual los están estafando de todas maneras. Porque nos mienten y porque nos cobran mal. Bueno, de esto hay en todos los productos. En todos los productos. Felipe, ¿quisiste hablar? ¿No? Bueno, a ver, alguien que haya mirado algo en la góndola y le haya llamado la atención. La leche deslactosada, la que dice 0%. Bueno, y eso yo no sé, está deslactosada supongo, porque la gente que es sensible a la lactosa la toma, así que esa me imagino que sí que debe ser. Y la leche, vieron que la leche lo que se hace es sacarle la grasa a toda la leche y después se le va poniendo la cantidad que vos querés, por eso que podés hacer más descremada, menos descremada, menos, porque en realidad se le saca todo y después se le va agregando. Por lo menos así era, no sé si alguien tiene otra información. Bueno, mucho para hacer en las góndolas. Perdón, yo quería decir que mi papá trabaja en el negocio del agua envasada y ¿En qué? estaba ¿En qué? hablando con ¿En qué el trabaja? negocio de agua envasada, vende Ajá. bidones de agua. Ese es otro tema para- también. Ajá. Dale. Ese que también un vendedor también de bidones de agua estaba queriendo poner bajo en sodio Ujú. y no le querían dejar poner porque, digamos, estos los de brotomatología no le dejaban poner porque para eso se necesita un estudio, no sé qué, entonces le puso menos sodio y a ella no le podían decir nada. Bueno, todos esos artilugios existen y es así. Ahora la gente toma conciencia, más o menos, y busca el agua que dice bajo en sodio. En realidad depende para qué querés el agua que tenés que elegir. Pero, por ejemplo, el agua mineral que venía originariamente cuando ustedes eran chicos, era agua que traía incluso un contenido de sales bastante elevado. Uno sentía el gusto salado. La Villavicencio y qué sé yo. Y no había otras que no tuvieran bajo contenido en sal. Y esto me consta porque cuando el entonces era, sí, es pediatra, que atiende a los riñones, fíjense, estoy segura que ahora la receta que hace es distinta. Pero hace unos años atrás, cuando no venía el agua mineral baja en sodio, el doctor de riñones, el especialista, no me sale ahora, nefrólogo. Nefrólogo. El nefrólogo, cuando te hacía la lista de cosas que podías comer, te decía no al agua mineral. ¿Entendés? Entonces, no los chipás, bueno. Entonces, la pregunta, te imaginás, cuando me pasó a mí la lista y me dijo no agua mineral, yo lo miré y le dije, ¿por qué no el agua mineral? Porque tiene alto contenido de sodio. Ah, bueno, hay que buscar un agua mineral que tenga bajo contenido de sodio. Y así me puse a buscar, y ahí aprendí que no fue el agua mineral que tenía bajo contenido de sodio, pero no decía bajo contenido de sodio. Te enteraba porque te iba a leer la etiqueta. Y entonces teníamos aguas minerales con 200 miligramos y aguas minerales con 10 miligramos de sodio. Y ahí, después de eso, ¿sí? Pero, ¿puedo aportar algo? Sí, métele. Y están hablando del agua, me tengo que reír. Por supuesto, obvio. No, una de las cosas es que el gusto salado del agua no es únicamente debido al sodio. Hay muchas otras sales en el agua que le dan ese sabor salado que uno siente. Que, bueno, va por distintos lados, pero hay muchas otras sales, no es solo el sodio. Y por otro lado, que el bajo contenido en sodio también es una cosa de
de marketing, porque muchos productos dicen bajo contenido en sodio respecto a otro. Claro. Si uno se pone a leer la etiqueta, la diferencia de contenido de sodio es mínima. Exacto. Mínima. Lo que está diciendo Astrid nos lleva un alimento puede tener, no sé, 25 miligramos de sodio y otro tiene 23. Y el que tiene 23 pone en la etiqueta grande bajo contenido de sodio. Claro. En la etiqueta grande, pero ahí lo es dice mínima Astrid. la diferencia. Entonces, ¿qué tienen que mirar? La letra chiquita para ver cuántos miligramos tiene realmente de sodio. Y tienen que comprar la que dice 10 miligramos, que las hay. Ahora, ya si ahí te mienten es otro tema. Eso ya, a tanto no podemos llegar, si no vamos a tener que ir a hacer un análisis a cada producto que compramos. Eso deberían controlar los entes, ¿no es cierto?, que están para eso. Pero si ustedes van a comprar agua mineral, como dice Astrid, no compren a la que dice bajo contenido en sodio. Miren la etiqueta y que no tenga 25, sino que tenga 10. La Villa Vicencio tenía arriba, tenía cercano a 200 miligramos. Entonces, el sabor salado, en ese caso, va a quedar justificado por el sodio. A lo mejor. Por entonces no basta comprobarla. Miren la etiqueta, a ver qué dice. Y si en la etiqueta te mienten, ya es otro tema. Y ya, bueno, deberíamos ir con alguien que haga el análisis y ahí le hacemos la demanda. Que tengo tantas ganas, hace años que vengo juntando ganas. Entonces, fíjense. Claro, lo mismo que Mandy. Sí, sí. Para eso, para mayor referencia, hay que ver en el código alimentario también, qué es lo que dice el contenido de sodio para cada tipo de agua. Si es que está o no está fijado. Claro. Ese también es una referencia. Sí, señora. Sí, señora. Otra cosa, le han puesto light, la palabra light a cualquier cosa. Entonces, light hoy, otro tema también para hacer una demanda bien grande como una casa. El producto light hoy, a ver, se lo pregunto a ustedes, ¿qué significa que un producto es light? ¿Con qué lo asocian ustedes? Esto no es saber o no saber. Si yo te digo que algo es light, ¿qué te parece a vos? Díganme la primera impresión. Bajo contenido calórico. Bajo grasas. Bajo contenido en azúcares o más, ¿cómo es? Edulcorantes. ¿Y lo asocian con salud o no? Yo no, profe. Bien, Rocío. Pero el Yo común tampoco, profe, yo no consumo productos light. Bien, yo Tampoco les Yo he tengo escuchado que no el color verde ya lo tiro porque ya por las dudas. Pero de todas he escuchado maneras, que pensemos en la gente. Ustedes van a ser ingenieros químicos y van a tener que trabajar para la gente. Pensemos en la gente. La gente prefiere comer productos light, ¿por qué? Más allá de que vos me digas no quiere engordar. Porque supuestamente es más saludable. Es más saludable. Ahora, yo les digo, las barritas de cereales. Las barritas de cereales, las más ricas, tienen alto contenido de sodio. Hubo una señora que le agarró una subida de presión y no sabían por qué era, y la señora se pasaba comiendo barritas de cereales, con un contenido de sodio espectacularmente alto. Le prohibieron las barritas. Bueno, ahora, si ustedes van a comprar barritas y tienen problema de hipertensión, tienen que mirar la cantidad de sal que tiene, y si no la tienen también. Mi hija no tiene problema de presión, pero yo le busco, bueno, hay una que no puede comer sal, o que tiene que comer poco contenido de sal. La única barrita que venía, hace rato que no estoy comprando barritas, pero la única que venía con bajo contenido de sodio, que no lo decía, sino que lo descubríamos leyendo la etiqueta atrás y comparábamos los valores de sodio, era la Fort. Y después salió una yo no sé si es marca de Pharmacity, pero una que conseguíamos en Pharmacity. ¿Vieron que hay una góndola llena de barritas de cereales? Nosotros revisábamos una por una y ahí encontramos una. Yo no sé, Pharmacity fabrica, tiene una con marca propia. Bueno, era una que conseguíamos ahí, no me acuerdo qué marca era. Que tenía realmente muy bajo sodio comparada con todas las demás. Obviamente, la más sabrosa, ¿cuál es? La que tiene más sodio, La que obviamente. tiene más sodio. Sí.
Entonces, bueno, nada. Por un lado, aprender a comparar. Y por otro lado, tomar conciencia, porque ustedes van a estar después en empresas, en fábricas, van a ser dueños de empresas, o van a trabajar en organismos de contralor que hacen análisis, o como Astrid que trabaja en aguas. Entonces es interesante que vayan viendo este tipo de cosas. Ustedes no son el común de la gente, ustedes tienen que conocer todo este tipo de cosas. Y después elegir. El tema es que nosotros podamos ser conscientes de que comamos lo que nosotros queremos. Listo. Nada está mal ni bien. Lo que no está bien es que nos estafen. O que nos mientan. Bueno. ¿Preguntas? A ver qué dice acá. La de vidrio nomás tiene, creo, pero ¿por qué es más barato? ¿Qué dice? Esta es viejo, por lo visto. Ah, la de vidrio. Bien, Ruth. Exactamente. En realidad no es solamente la de vidrio. Son los envases retornables. Los envases retornables de Sprite son las que vienen sin nada edulcorante. Las otras tienen 49% creo que es, y ya después te pasás a las light, que esa por lo menos te dice la verdad, dice algo. Vos sabés lo que estás comprando. Si vos querés comprar Coca-Cola cero, compra Coca-Cola cero, es tu problema. El tema es que no le vendan Coca-Cola cero al que no quiere pagar Coca-Cola cero. Bueno, profe, el parcial es el viernes. Paola. Sí, el viernes para ellos y el jueves para el otro grupo. Sí, porque dice que tenían problemas, creo, no sé. Claro, No. ustedes tienen problemas para entrar los jueves, ¿no es cierto? Sí, profe. Claro, por eso. Sí, el viernes. Y el horario lo ponemos en el campus, lo definimos ahí, pero estimo que será para las 15. Bien. ¿Vamos? ¿Algo más? No, profe. Bueno. Cortamos acá entonces. Bueno. Muy bien. Voy a parar la grabación. ¿Dónde estábamos? Ahí está.